Este elefante parece falso, o al menos como un Photoshop mal hecho. Algo así no debería existir en la realidad, pero existió. Este es Platabelladón, uno de los primeros parientes de los elefantes que vivió hace unos 15 millones de años. Y sí, en lugar de la trompa a la que estamos acostumbrados, tenía una pala ancha y plana de más de 1 metro de largo. Pero no te preocupes, era tan pacífico como los elefantes modernos. Así que es difícil entender por qué la evolución le dio a un herbívoro como Platybeladon herramientas tan afiladas como cuchillas solo para cortar ramas duras. Una decisión extraña, casi como un error en el código genético. El mundo prehistórico nunca deja de sorprendernos. Y en este video descubrirás quién tenía realmente las garras más largas de la historia. ¿Por qué esta iguana tiene la boca colocada de lado? ¿Cómo pudo existir una criatura que parece una mezcla entre un gorila y una cebra? Y finalmente, la pregunta que más desconcertó a los científicos: ¿por qué el Tyrannosaurus Rex tenía brazos tan anormalmente pequeños? Estas garras de casi 1 metro de largo y afiladas como cuchillas son oficialmente las más grandes de la historia. Los arqueólogos descubrieron estas cuchillas en el desierto de Gobi, pero estas son solo estimaciones aproximadas basadas en la forma del núcleo óseo que se conservó. El problema es que tejidos como estos se descomponen muy rápido. Así que lo que encontramos es solo la estructura interna, lo que significa que en la vida real, estas garras podrían haber sido aún más grandes de lo que imaginamos. En el mundo moderno, las garras más grandes entre los animales terrestres pertenecen a los osos pardos, de unos 8 a 10 centímetros de largo. Estas eran 10 veces más grandes. Y antes de que lo adivines, no pertenecían al T-Rex. Incluso sus garras eran más pequeñas, alcanzando un máximo de unos 23 centímetros y solo en las patas traseras. Entonces, ¿a quién pertenecían? Pertenecían a un Cenosaurus. Y no era un dinosaurio típico ni un depredador con dientes de sable, sino algo más parecido a un oso con rasgos de ave que caminaba sobre 2 patas. Podía alcanzar hasta 6 metros de altura, más alto que una valla publicitaria, y pesaba alrededor de 6.000 kilogramos, aproximadamente lo mismo que un camión blindado de transporte de valores o unas 80 personas. Lento, masivo, con un pecho ancho y un vientre enorme. Y esas gigantescas garras curvas en forma de hoz completando la imagen de un Freddy Krueger prehistórico. Eran tan desproporcionadas que si un humano tuviera las mismas proporciones, nuestras uñas llegarían hasta las rodillas. Puede que te sorprenda, pero a pesar de todo esto, era herbívoro. Estas hoz, más afiladas que cuchillos Cutco, no cortaban carne. Agarraban ramas, rompían arbustos, rastrillaban hojas y lo llevaban todo hacia el pico. Casi puedes imaginar el sonido. Un raspado lento y apagado mientras las garras se arrastran sobre la corteza de los árboles. Así que el hecho de que no cazara a nadie no resulta muy tranquilizador. Herramientas así podrían haberse convertido fácilmente en armas de defensa, capaces de desgarrar o incluso atravesar a un oponente. Y este es probablemente el chiste más sutil de la evolución: dar un armamento tan extremo a una criatura que ni siquiera era depredadora. Por eso este animal merece totalmente un lugar entre las criaturas más extrañas que han caminado sobre la Tierra. Ahora, observa estas extremidades. No son pezuñas como las de un caballo, ni garras de depredador, sino enormes falanges curvas con forma de garra en las patas de un animal que pesa muy por encima de 1 tonelada. En otras palabras, un jefe final. Esto es Calacreum. Y parece que hace unos 23 millones de años, la naturaleza intentó crear un gorila, un caballo y un perezoso. Algo falló, y el código genético escupió esta rareza. Por separado, ninguno de estos animales es aterrador. Pero juntos, especialmente al lado de un humano, provocan esa extraña sensación interna de que algo no está bien aquí. Y no me gusta. Un macho adulto de Chalicotherium alcanzaba unos 2,6 metros de altura, aproximadamente la altura de una canasta de baloncesto con aro. La cabeza era alargada, casi como la de un caballo. La espalda descendía con la parte trasera más baja, como la de una hiena. Las extremidades delanteras eran mucho más largas que las traseras, haciendo que el cuerpo pareciera torpemente desequilibrado. Para evitar desgastar sus falanges en forma de garra, el Chalicterreum se desplazaba apoyándose en los nudillos, como los gorilas modernos. Parecía antinatural para un animal con pezuñas, pero mantenía las garras afiladas. Cuando se sentía amenazado, podía erguirse sobre sus patas traseras, imponerse sobre un depredador y lanzar poderosos golpes con sus garras curvas de las extremidades delanteras. No era un depredador, pero definitivamente tampoco una presa fácil. A eso súmale que pesaba alrededor de 1.500 kilogramos,
más o menos lo mismo que un Tesla Model 3 o 24 personas. Y aún así, el Chalicterreum seguía siendo uno de los animales más extraños de su época. Un herbívoro con un cuerpo, movimientos y silueta que parecían alienígenas incluso para los estándares prehistóricos. Un diseño absurdo que, contra todo pronóstico, funcionó. Y el siguiente bug parece algo que fue descargado accidentalmente desde otro planeta a la Tierra prehistórica. ¿Qué demonios le pasa a este cráneo? ¿Son esas antenas? ¿Una corona? Cuando los paleontólogos lo sacaron por primera vez de rocas del Pérmico Medio en Rusia, no tenían idea de lo que estaban viendo. Parecía que alguien había atornillado piezas extrañas a un cráneo. Los colmillos eran visibles incluso con la boca cerrada. Esto era un Stegosaurus. Algo así como un rinoceronte extraño, excepto que en lugar de un solo cuerno, tenía varios. Y de alguna manera lo llamaban cocodrilo. Suena a un disparate total. Sí, el nombre que le dieron los científicos se traduce literalmente como cocodrilo coronado, pero no era ni un cocodrilo ni un reptil verdadero. Era un terápido temprano, parte del linaje que eventualmente daría lugar a los mamíferos. Y lo más interesante es que esos cuernos aterradores casi con toda seguridad no eran armas. Eran demasiado frágiles para embestidas reales y no hay marcas de impacto en los huesos. Así que los científicos creen que eran más bien una señal social, una especie de «mira lo grande y aterrador que soy, no te acerques». Y a juzgar por el hecho de que los cuernos se encontraron sin daños, probablemente funcionaba. Alcanzaba entre 3 y 4,5 metros de longitud, como una pequeña embarcación de pesca, y pesaba hasta 1000 kilogramos, aproximadamente lo mismo que una pequeña aeronave o 16 personas. Y aún así, este monstruo no parecía en absoluto un cazador, más bien algo lento, masivo y extremadamente terco. En otras palabras, una vaca prehistórica. Este Hemosuchus vivió hace unos 267 millones de años, mucho antes de los dinosaurios, en un mundo que ya estaba lleno de formas extrañas. En ese momento, el mundo estaba dominado por criaturas similares a reptiles, pesadas, de sangre fría y de aspecto tosco. Pero este Stemos ya mostraba rasgos del futuro. Existe la hipótesis de que, gracias a su gran tamaño, perdía calor lentamente y podía mantener una temperatura interna más estable, típica de los mamíferos que aún no existían. Para el Pérmico, eso era sorprendentemente temprano. Casi parece un error de sincronización. Este Hemosis es otro recordatorio de que la Tierra prehistórica era mucho más extraña que cualquier ciencia ficción. Ahora mira este diente, parece puro horror. Es como si alguien hubiera tomado una sierra circular y la hubiera instalado dentro de una boca viva. Dentro de la mandíbula hay una espiral de decenas y decenas de dientes enrollados en una única hélice continua. Y esta fría arma pertenecía a Helicoprion, una criatura en la que, hace unos 290 millones de años, la evolución dejó brevemente de ser biología para convertirse en una pesadilla de ingeniería. Técnicamente, no era un tiburón, aunque lo parecía. Cuerpo aerodinámico, velocidad, océano abierto. En realidad, Helicoprion era un pariente lejano de las quimeras modernas, peces rata, pero en los mares pérmicos era la versión de peligro máximo. En tamaño era un monstruo, al menos 7,5 metros de largo, aproximadamente la longitud de un autobús escolar, y pesaba tanto como un quad grande, casi 450 kilogramos. Y ahora la pregunta principal: ¿cómo funcionaba esto? No tenía una fila de dientes normal que se cae y se reemplaza como en los tiburones. Los dientes de Helicoprion nunca se caían. Los nuevos crecían en la parte posterior mientras los viejos eran empujados lentamente hacia adelante durante toda su vida. Los adultos podían tener más de 100 dientes en esa espiral. La mandíbula superior casi no tenía dientes funcionales. Y durante décadas, los científicos incluso debatieron si la espiral estaba en la boca o en alguna otra parte del cuerpo. Las reconstrucciones modernas de la mandíbula, respaldadas por estudios detallados de cartílago en 2013, finalmente resolvieron el debate. La espiral realmente estaba en la mandíbula inferior. Entonces llega el horror. Un calamar entra en la boca, la mandíbula se cierra de golpe y la sierra se activa como una cinta transportadora. Los dientes delanteros agarran, los dientes del medio cortan, los dientes traseros empujan los trozos más adentro directamente hacia la garganta. Esto no era una mordida, era ser arrastrado hacia una trituradora de carne viviente. Uno de los diseños más extraños que jamás hayan nadado en el océano. Y sí, el mundo submarino prehistórico era realmente excéntrico. Algunas criaturas realmente parecen haber sido generadas por una versión de prueba gratuita de IA. ¿Y ahora, qué es esto? ¿Un camarón?
¿Un cangrejo de río? ¿Un ciempiés? ¿Algo completamente distinto? Parece que fue ensamblado con partes de diferentes animales sin ninguna verificación de compatibilidad. 5 ojos. Una probóscide flexible con una garra. Una boca orientada en la dirección incorrecta. Esto no es arte. Esto es Opabinia. Un animal real que vivió hace más de 500 millones de años, cuando la vida aún estaba descubriendo qué forma debía tener. La historia es tan absurda que cuando Harry Whittington presentó por primera vez una reconstrucción de Opabinia en una reunión de la Asociación Paleontológica en Oxford en 1972, el público estalló en carcajadas. Parecía incorrecto para una criatura viva. Pero la cuestión es que Opabinia realmente era así. Minúsculo, de solo 4 a 7 centímetros de largo, aproximadamente del tamaño de un dedo. Probablemente pesaba solo unos pocos gramos, más o menos como una moneda. Y aún así tenía una anatomía más compleja que la de muchos animales mucho más grandes. Su cuerpo estaba compuesto por unos 15 segmentos. A lo largo de los lados había apéndices en forma de lóbulos que funcionaban tanto como aletas como branquias. En la parte trasera tenía una cola en forma de abanico para maniobrar lentamente sobre el fondo marino, pero las partes más extrañas estaban en la parte frontal. Opabinia tenía 5 ojos, no para ver con precisión, sino para detectar movimiento. El mundo cámbrico era peligroso, y esta configuración proporcionaba una percepción cercana a los 360 grados. Sin imágenes nítidas, solo luz, sombra y movimiento. Desde debajo de la cabeza se extendía una larga probóscide flexible que terminaba en 2 pequeñas garras. No era un arma, sino un manipulador. Opabinia barría lentamente el fondo marino. Recogía partículas orgánicas y las llevaba a su boca. Y la propia boca también era extraña. Estaba situada debajo de la cabeza y orientada hacia atrás. La comida entraba por delante, pero la boca estaba orientada en la dirección opuesta. Cada comida era un rompecabezas de coordinación, como si la evolución complicara deliberadamente la tarea más simple. ¿Alguna vez has visto una boca vertical y tan inquietante? Las mandíbulas se curvan hacia abajo. La mandíbula superior se divide en 2. Y a lo largo de los bordes hay decenas de dientes finos dispuestos como una cremallera dentro de la boca. Parece tan extraño que tu primer pensamiento es que debe ser falso. Pero esto es un Topodentatus. Este reptil marino vivió hace unos 247 millones de años, justo al comienzo de la recuperación de la vida tras la extinción masiva del Pérmico. Apenas unos 6 millones de años después, los océanos ya estaban repoblados con criaturas que parecían fruto de una evolución sin manual de instrucciones. Al mismo tiempo, aún no había dinosaurios en tierra. Extraños terápsidos como Listaurus dominaban allí, mientras que en los mares, el papel del experimento principal lo desempeñaba el Topodentatus. Fue descubierto en la zona de Luoping, en el suroeste de China. Con unos 3 metros de longitud, aproximadamente del tamaño de una morsa adulta, el Topodentatus parecía bastante normal a primera vista. Cuerpo aerodinámico, cola, aletas fuertes con membranas. Llevaba un estilo de vida semiacuático, pasando tiempo tanto en el agua como en tierra. Nada especial hasta que miras la cabeza. Y ahora es el momento de la criatura más extraña de todas. Esta imagen parece un T-Rex falso, como si alguien hubiera tomado un tiranosaurio y le hubiera añadido cuernos para hacerlo más aterrador. Pero no. Es un dinosaurio real. Este es Carnotaurus. Literalmente, el toro carnívoro. Vivió hace 71 millones de años en lo que hoy es Argentina. Medía 8 metros de largo, aproximadamente como una orca adulta, y pesaba algo más de 2.000 kilogramos, similar a una mini excavadora. Pero las extremidades delanteras de Carnotaurus son tan pequeñas que parecen un error. Y lo más extraño es que, al observar bien su estructura, parece que ni siquiera las necesitaba. Como si la evolución hubiera dejado los brazos simplemente porque no puede desactivar una característica de inmediato, simplemente reduce todo lo innecesario al mínimo imprescindible. Y esos cuernos probablemente no eran decorativos. Hay evidencias de que Carnotaurus pudo haber luchado contra otros Carnotaurus usando rápidos golpes de cabeza o empujones lentos, como animales compitiendo por el dominio. Imagina 2 bestias de 2 toneladas chocando con sus cuernos, impulsadas por el cuello, porque su verdadera arma no eran los brazos, sino la velocidad. Largas patas traseras, una cola rígida y musculosa para el equilibrio, un cuerpo diseñado para correr. Las estimaciones sugieren que podía alcanzar entre 48 y 60 kilómetros por hora. Eso no es un dinosaurio persiguiéndote.
Eso es un dinosaurio lanzándose como un proyectil. Ni siquiera entenderías qué te golpeó. Y sinceramente, sigue siendo extraño que Jurassic Park hiciera del T-Rex el principal terror, y no de este velocista con cuernos. Porque si alguien se burló de sus pequeños brazos, probablemente fue el último en reír. Y ahora adivina dónde está lo falso real y lo real falso. Mira estas 3 criaturas prehistóricas. Todas son extrañas, pero solo una es real. Adivina en los comentarios y en el próximo video revelaré la respuesta. Suscríbete para no perdértelo.